Quizás escuchaste hablar sobre el término microagresiones. En este video te voy a contar sobre los actos sutiles de exclusión, otra mirada sobre el mismo problema. Antes de comenzar a explorarlos, te invito a que te suscribas al canal, que compartas este video con quienes quieras y que además nos dejes tus comentarios, así podemos leerte. Empecemos. En los años 70, el psiquiatra estadounidense Chester Pierce acuñó el término microagresiones para referirse a insultos hacia personas negras en los Estados Unidos y luego hacia las mujeres. Este concepto se extendió hasta luego ser usado más masivamente. Hace algunos años, la doctora Tiffany Jana y el doctor Michael Baran propusieron repensar este concepto, ya que desde su mirada el término microagresiones no terminaba de abarcar todas las dimensiones de este problema. Estas dos personas entonces propusieron el término actos sutiles de exclusión. Nos parecen interesantes los fundamentos que sostienen esta mirada y se los vamos a contar. Por un lado, lo micro de microagresiones puede hacernos pensar que son cosas pequeñas o sin importancia, cuando en realidad para las personas que los reciben no son nada menor. Por otro lado, la parte agresiones de la palabra puede ponernos muy a la defensiva si alguien nos dice algo y esto no nos va a dar la posibilidad de reflexionar o de pensar sobre lo ocurrido, especialmente si esto fue algo inconsciente o inclusive con buena intención. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado decir o inclusive hemos dicho esto es un chino para referirnos a algo que parece muy difícil? O no seas puto cuando un hombre no quiere hacer algo que técnicamente es de hombres, o trabajé como un negro cuando queremos referirnos a que trabajamos mucho. Entonces los actos sutiles de exclusión hablan de una zona gris de comentarios, porque son muy sutiles o inclusive porque están muy normalizados. Por lo tanto, esto puede traer confusión al momento de saber cómo reaccionar frente a ellos. Aunque la persona que realizó este acto sutil de exclusión pudo haberlo hecho sin darse cuenta o inclusive en automático, lo importante es recordar cómo se sintió la persona que recibió este comentario y tener una actitud de reflexión y de escucha frente a su reacción para evitar generar angustia, tensión o sentimientos de exclusión a lo largo del tiempo. La propuesta entonces es cambiar la mirada porque lo realmente importante es el impacto que tienen estos comentarios y no la intención con la que fueron dichos. Bien, ¿y cómo podemos identificar un acto sutil de exclusión? Por ejemplo, si al escuchar un acto o al observarlo se disparan sentimientos de invisibilidad, no pertenencia, exclusión o todo tipo de emoción relacionada a la desvalorización. En estas interacciones las personas podemos asumir tres roles. Por un lado, la persona sujeto, es decir, la persona o grupo de personas que pueden sentirse excluidas frente a eso dicho o a ese hecho, estando o no estando presentes cuando esto ocurre. Por otro lado, la persona iniciadora, es decir, la persona que dice o hace ese acto sutil de exclusión. Y por último, la persona observadora, es decir, la persona que lo ve o lo escucha. ¿Y qué podemos hacer frente a un acto sutil de exclusión? Es importante alzar la voz cuando vemos uno de estos actos y una oportunidad para que quien observa pueda convertirse en una persona aliada, ya que muchas veces la persona que recibió este comentario o se sintió tocada por este comentario puede no decir nada por miedo a generar tensión, generar problemas o inclusive una exclusión mayor. Recuerden suscribirse y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!